Buenas tardes a todos. Para los que no nos conocemos, soy Doris Bandín, soy presidenta de la Delegación de Madrid y os doy la bienvenida a esta interesantísima jornada de economía de impacto en época de pandemia. Tengo el placer de presentaros al ponente de esta interesante sesión, que es el profesor Carlos Ballesteros. Es el director de la nueva Cátedra de Impacto Social de la Universidad Pontificia de Comillas y está encargado además de dirigir y coordinar la Consultoría Social Empresarial ICADE, un proyecto de aprendizaje-servicio en el ámbito empresarial donde el alumnado resuelve proyectos de gestión empresarial de entidades y organizaciones que trabajan con personas en situación vulnerable o en riesgo de exclusión. Comenzó su docencia en la Facultad de Ciencias Económicas IEE en el año 1992 y es además profesor voluntario y coordinador para la Universidad Pontificia de Comillas de Jesuit Worldwide Education, Higher Education in the Margins, iniciativa que imparte estudios superiores en campos de refugiados de África y de Asia. Ha tenido varios cargos de responsabilidad académica: jefe de estudios, director de programa E4. Tiene una amplia proyección internacional, habiendo sido profesor visitante de la Universidad de Børas en Suecia y del SEM en Montpellier, Francia, y profesor invitado de ITESM Campus Querétaro, México, dentro de su programa de líderes académicos. También ha impartido conferencias en Colombia, China, Kenia y Chile, esta última petición del gobierno de ese país. En el curso 2019-2020 se ha incorporado al Instituto de Estudios sobre Migraciones con dedicación parcial. Ha publicado numerosos libros y artículos, entre los que destacan Economía de las Bienaventuranzas, Las cuentas de la vieja, Tu compra es tu voto o Marketing con causa, marketing sin efecto. Es miembro del Consejo de Administración de las Empresas de Inserción de Cáritas, miembro del Consejo Consultivo de la Economía Social del Ayuntamiento de Madrid y ha jugado papeles importantes tanto en el impulso del comercio justo como en la implantación de la banca ética en España. Carlos, te cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vale, buenas tardes. Yo imagino que me ven, me oyen. ¿Sí? Sí, te vemos y te oímos, sí. Perfectamente. Voy a conectar mi cámara para no y luego la volveré a poner. Pues nada, para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias a Secot, muchas gracias a Doris por haberme invitado. Solamente recordar, bueno, la Universidad Pontificia Comillas, yo imagino que todo el mundo la conoce, pero por si acaso somos la Universidad de los Jesuitas de Madrid, somos el famoso o conocido como ICADE, ¿no? Y yo llevo, como han dicho en la presentación, pues casi ya 30 años dando clase y desde hace unos años, bueno, desde toda mi vida muy vinculado o muy preocupado por intentar convertir mi profesión de economista y mi profesión de profesor de ponerlo al servicio de las personas, y desde hace poco, y eso significaba además que por las mañanas enseñaba y por las tardes pues fundé un restaurante de comercio justo, estuve metido en todo el movimiento de comercio justo, estuve en los momentos del inicio de la banca ética, he estado metido en las empresas de inserción de Madrid, bueno, siempre he estado haciendo, por así decirlo, profesional no remunerado en temas de economía social, y ahora desde hace unos años pues he conseguido juntar mi vida profesional en la universidad como profesor a esto, ¿no? En ese sentido, yo quería empezar un poco reflexionando sobre qué es la economía, para poder hablar de esta economía de impacto social. Creo que todos los que más o menos sabemos un poco de economía, sabemos que, o le ponemos a este señor, a Adam Smith, como el padre de la economía moderna, y este señor dijo o definió esa como aquella ciencia social que estudia la forma de administrar recursos escasos,
susceptibles de usos alternativos para satisfacer las humanas. Y me voy a centrar durante un momento en esas tres conceptos. Administrar recursos escasos supone de alguna manera, para empezar, suponer que existe y la escasez de alguna manera nos supone acumulación. Y la acumulación en malas manos supone especulación. Estamos viviéndolo y luego lo podemos debatir en el debate, pero sin ir más lejos lo estamos viviendo ahora con el tema de las vacunas, ¿no? Las vacunas son un recurso escaso. Ha habido unos gobiernos, y estoy simplificando mucho el tema, lo sé, ha habido unos gobiernos que han comprado por adelantado una serie de derechos de uso de las vacunas y ahora parece ser que hay algunas, o por lo menos eso nos llega, que hay algunas empresas pues, que han visto que la ley de la oferta y la demanda supone que de repente ahora les dan más dinero por unas vacunas porque son escasas y si las acumulan, no las sacan, no digo que lo estén haciendo, pero podrían estar retenidas de alguna manera. Carlos, ahora no te oímos. Pues sí, y mejor. Y ahora sí, se me ahora oye mejor. sí. Vale. Entonces, decía que de los tres conceptos de la ciencia social, lo de los recursos escasos, estábamos hablando del tema de las vacunas, que puede ser, y en malas manos podría llegar a la especulación, susceptibles de un que cuando los recursos son escasos y las necesidades buscamos para satisfacer las necesidades humanas, que no dejan de ser mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. En general, Adam Smith, hemos oído hablar siempre de la economía, desde Adam Smith, no solo Adam Smith, desde Adam Smith hemos hablado de la economía a nivel individual, mejoremos las condiciones de vida de las personas y solo es ahora al final cuando empezamos a hablar de la mejora de las sociedades. Decía que esta definición de economía basada en la escasez nos puede llegar a implicar eso de acumular, desigualdad, y al final especulación, y quería traer aquí pues, un informe que a mí me merece mucho respeto, que hace informes bastante rigurosos y muy bien fundados metodológicamente, Oxfam Intermón, y Oxfam Intermón hace 2 años sacó un informe que se llama al servicio del donde nos decía, nos ponían cifras, 62 personas en el mundo tienen tanta riqueza como 3.600 millones de personas. Y esto de alguna manera tiene que ver con esa definición que yo hablaba de la escasez. Por hacer una pequeña excursión intelectual, hace ya muchos años, informe del Club de Roma, que se llamó los límites del crecimiento, estamos hablando de los años 70, principios de los 80, el informe Meadows nos enseñó que el desarrollo, hasta ese informe, el concepto de desarrollo o la idea de desarrollo económico es la idea de una locomotora y un tren. Mientras que la locomotora tire, los vagones irán llegando a donde tengan que llegar. Es verdad que para que la locomotora tire, y no me viene mal la metáfora, hay que ponerle mucho carbón, mucho gasoil, mucha energía y por lo tanto contaminar mucho para que el resto de los vagones. El informe no, el desarrollo no se parece a un tren donde hay unas locomotoras, Canadá, Estados Unidos, Japón, en cierto modo algunos países de Europa que podían tirar. No, el desarrollo es una tarta. Y si yo me como un trozo muy grande de la tarta es a costa de que otros se coman un trocito más pequeño. Pero el crecimiento, el mundo, el planeta tiene límites. Unos años después, el World Watch Institute, año 2007, sacó un informe donde nos hablaba de la huella, ¿no? Y decía, para que si todo el mundo consumiera como un consumidor medio, somos 200 o 1.500 millones de habitantes de aquella época, si todo el mundo siguiera un ritmo de vida como el de estos 1.500 o 1.200, 1.500 habitantes del planeta, necesitaríamos 3 planetas y medio para poder servir a esos mercados. Y no los tenemos, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría hablar un poquito de una concepción de la economía que no tiene tanto que ver con esa idea de escasez, por lo tanto, acumulación, desigualdad y especulación, sino de otro tipo de economía. Mientras paso a la siguiente transparencia, hay alguien que tiene el micrófono abierto y estoy oyendo mucho ruido. Si no te importa apagarlo, os lo agradezco. Vale, cuando yo me enfrento a este tema de la economía de impacto,
o de las economías nuevas, a mí se me ocurre empezar por una reflexión. ¿Cuáles serían las 4 cosas que, cuando digo yo y todas las personas que he leído o con las que he trabajado y he compartido ideas, pensamos que hay como 4 grandes rupturas? Hago un pequeño paréntesis. En la universidad en la que trabajo tenemos un grupo de investigación que hemos estado hablando del concepto de reconciliación económica, ¿no? De cómo tender puentes rotos desde la idea de reconciliar 2 mundos que estaban alejados, y por eso ha salido esta reflexión sobre las rupturas. La primera ruptura que se nos ocurre tiene que ver con la confianza que tenemos los consumidores en las empresas. Pongo 2 ejemplos rápidos. Volkswagen, cuando nos dice que va a vender coches limpios, coches verdes con unos niveles de emisiones X, y nosotros nos lo creemos, y ya no solamente es que nos estén engañando con el tema de las emisiones, y es verdad que los coches, por muy verdes y eléctricos, no dejan de ser un producto contaminante, y todos estamos dispuestos a creernos lo contrario, sino que además el propio Volkswagen tenía los instrumentos de medida trucados y sabía lo que estaba haciendo. Y cuando eso sale a la luz, pues yo pierdo la confianza. O todo el tema que vivimos durante la crisis anterior, que tenía que ver, se me está ocurriendo, lo que le costó a Bankia, entre otras cosas, y digo solamente circunstancias externas que se pueden ver por todo el mundo, entre otras cosas un cambio de nombre, ¿vale? De Caja Madrid a Bankia, cuando de alguna manera colocó unos productos financieros, acciones preferentes bastante complicadas a personas, bueno, pues que a lo mejor no tenían esos conocimientos financieros. Yo aquí siempre pongo, hace muchísimos años, haciendo un estudio de marketing financiero, una de las primeras cosas en las que yo trabajé en la universidad, recuerdo que entrevistábamos a una señora, una ama de casa, y decía que y con los rulos y con las zapatillas de casa bajaba al mercado y a la caja a por dinero, pero que si tenía que ir al banco, entonces subía, se arreglaba, se pintaba, se ponía un traje de chaqueta y unos zapatos y bajaba al banco. La caja era la institución de cercanía, ¿no?, para estas personas, y se rompieron un poco esas relaciones. Y lo dejo ahí. Hay otros muchos ejemplos, y con esto no quiero decir que no haya muchos contraejemplos, pero bueno, yo quiero empezar. La segunda ruptura tiene que ver con la ruptura que tenemos en general la ciudadanía, los ciudadanos, con los que nos gobiernan. Estamos viviendo momentos de crispación, momentos de duda, momentos que vemos que, y me da igual el color político que sean, pero que estamos viendo que no saben gobernar para el interés ese que nos decía Adam Smith, de mejorar las condiciones de vida de las personas y las sociedades. No en vano la economía y la política han ido siempre muy de la mano, y hay una asignatura o una disciplina que se llama economía política, sino que de alguna manera está gobernando para sus propios intereses muchas veces, ¿no? O para, bueno, pues estamos viendo que les damos nuestra confianza y no saben o no quieren o no pueden ejercerla. Y eso hace que cada vez haya una desafección mayor de la ciudadanía con nuestra clase dirigente en lo político. Tercera ruptura, la ruptura de los ciudadanos entre sí. Cuando estamos hablando de un paradigma de la escasez, cuando los recursos son escasos y estamos en una crisis económica, y me voy a la anterior y veo, por ejemplo, que no hay dinero para dar de comer en el comedor del colegio antes, que se podía repartir, pues ahora el cheque comedor está restringido, pues al final, ¿por qué a mí sí, por qué al de al lado no? Y vamos buscando a ver por qué a esta persona de aquí al lado seguro que está engañando y además es inmigrante y por lo tanto no tiene derecho, y empezamos a luchar entre nosotros. Y me van a perdonar, sé que el ejemplo no es, vamos, es duro, pero es real. Esta administración de recursos escasos, que además me lleva un poco a la ruptura que tenemos entre la confianza en los ciudadanos, lo vivimos en las épocas más duras de esta pandemia, en el mes de marzo, mes de abril, cuando a los médicos les exigimos que fueran economistas y les dijimos: tienes que decidir quién vive y quién no, porque solo tengo un respirador y hay 3 personas que lo necesitan. Por lo tanto, administra los recursos como si fueras un economista, pensando en esperanza de vida, pensando, bueno, en una serie de criterios que tenían que pensar para poder administrar este recurso. Y eso hacía que, bueno, pues al final yo, familiar de una persona que se había quedado sin respirador, pensara por qué al otro sí, y le hemos visto al otro como un enemigo, ¿no? Y ahí se han roto esas confianzas. Y la cuarta ruptura es la de las personas que vivimos en este planeta
con, como dijo el Papa Francisco en su Laudato Si, con la casa común, con el planeta, ¿no? No nos hemos dado cuenta de que esta casa común había que cuidarla y hemos roto las relaciones pues con el clima, con los recursos naturales, con la biodiversidad, con todo esto. Si esto lo hacemos a que estamos viviendo en unos tiempos, la palabrota esa que he puesto ahí, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, es en inglés, la U, una tarde entera con unos alumnos americanos intentando pronunciarla y no lo conseguí, ¿vale? Entonces, tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que por ponerle un sitio o un momento de partida, puede ser el atentado de las Torres Gemelas. El atentado de las Torres Gemelas, perdónenme una vez más la expresión, ha sido el atentado más genial que ha habido en la vida, porque mientras que antes podíamos pensar que si vivías en Tel Aviv o vivías incluso en el País Vasco, bueno, pues tenías una serie de riesgos asociados a la vida y podías esperar y sabías una serie de comportamientos para intentar evitar, pues mirar debajo del coche, no llevar siempre la misma ruta, etcétera, etcétera. El que yo un día a las 8:30 de la mañana haya tomado un café en un chiringuito de la calle, haya subido al piso 47 de una torre y según me estoy tomando el primer café de la mañana con mis compañeros y compañeras de trabajo, aparezca un avión por la ventana, era algo inaudito, increíble, creativo, innovador en ese sentido. Perdónenme la expresión, ¿vale? Y podría pasar ahora mismo, suelo decirlo cuando esta conferencia la hago en modo presencial, digo, podría pasarnos ahora mismo en esta sala, ¿no? Porque fue algo parecido. Y a partir de ese 11 de septiembre, pues los tiempos han sido volátiles, inciertos, no hay futuro. Fijaros, he puesto la foto aquí de esta nevada de coronavirus en tiempos de Filomena, ¿no? También que nadie nos lo esperábamos y que nos ha pillado a todos con el paso un poco cambiado. Esto no lo digo yo, esto lo dice el World Economic Forum, el foro de Davos. Es verdad que la transparencia que os presento aquí ahora está un año desactualizada. Acaban de publicar el informe de este año, pero bueno, a mí me gusta la del año pasado porque dice, ¿cuáles son los 10 riesgos que los del World Economic Forum, los del foro de Davos, cuáles son los 10 riesgos que vemos que va a haber en un futuro cercano? Va por colorines, ¿vale? El colorín azul, que es el económico, no había ninguno. En el color verde, que es el medioambiental, había 5. En el color naranja, geopolíticos, hay 1. En el social, las crisis del agua y las enfermedades contagiosas, había 2. Y el riesgo tecnológico de ciberataques, había 2. ¿Vale? Estos son los tiempos a los que nos tenemos que enfrentar. Hace un año ahora mismo, estamos hoy a 10 de febrero, apenas hace un año nadie se nos... Bueno, ya se empezaba un poquito a hablar de que había en China unos señores y que estaba llegando un alemán a La Gomera, pero bueno, y sin ánimo ni de defender ni de atacar a Fernando Simón, pero ya fue el que dijo que, bueno, esto va a ser cuestión de 2 días y aquí no va. Y bueno, pues la ola esa que nos ha pillado a todos con las 3. Por lo tanto, y resumiendo un poquito esta primera parte de lo que quería contar, poniéndome en lo negativo para llegar a lo positivo, vivimos en un mundo donde nos han cambiado un poco los problemas. Y a los que ya teníamos habitualmente, yo me voy a centrar de esta transparencia solamente en el último. Los otros creo que los, perdón, que los vamos conociendo. Pero tenemos una nueva definición de pobreza. Tenemos esos working poor, que son personas que ganan menos del 60% de la renta mediana, pero que están trabajando, de la renta mediana de un país, pero que están trabajando. Por lo tanto, no son ni pobres, no pueden entrar, pobres en el sentido de no poder entrar a subsidios, no poder entrar a ayudas, no poder entrar a determinado tipo de, bueno, pues de ayudas públicas porque trabajan y tienen contratos, pero tienen contratos que no les permiten vivir. Y esas son las nuevas formas de vulnerabilidad. Vuelvo a la crisis de principios de la década de los 2010. ¿En cuántas familias se vivió de la pensión del abuelo, ¿no? por la crisis que estábamos viviendo ahí? Eso también supone que ahora mismo, y ya entrando un poquito en temas más esperanzadores, ahora mismo lo bueno es que tenemos una agenda y una hoja de ruta. El cuadrito pequeño, año 2015, objetivos de desarrollo del milenio. Son unos objetivos que le decían los países ricos a los países pobres, estos son los objetivos con los que os tenéis que desarrollar, ¿vale? Y era la Agenda 2015. Nos dimos cuenta en el año 2015 de que primero los países no se lo habían apropiado del todo, no se había trabajado y además no se había llegado de alguna manera a bueno, pues conseguir que esto funcionara. Y en el año 2015
se sacó una agenda primero mundial, y cuando digo mundial es que le aplica a la vecina del cuarto, le aplica a Canadá, le aplica a Estados Unidos, le aplica a Haití, le aplica a Kenia y le aplica a una ONG, a una empresa. Es una agenda mundial, global. Y esa yo creo que es una de sus ventajas. Lo segundo, que fue hecha en modelo sándwich. La agenda anterior, la del 2015, fue de arriba abajo. Esta fue de alguna manera de arriba abajo, pero tomando la idea de abajo arriba, tomando un poco la idea de todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Y luego es que al mundo empresarial nos lo ha puesto fácil, dentro de lo que cabe, porque nos lo ha puesto en un lenguaje que entendemos. Nos han dado un marco de referencia con 17 grandes objetivos o grandes metas, dentro de los cuales hay una serie de 143 metas o objetivos más concretos y para cada una de ellas hay unos indicadores de medida, con lo cual lo tenemos muy claro y de alguna manera las empresas actualmente muchas empresas se van cada día más apropiando de esta agenda, teniéndola como su nueva manera de hacer la RSC, abro otro paréntesis, la responsabilidad social corporativa. Abro otro paréntesis, en la cátedra que yo tengo el honor de dirigir, y ya aprovecho para avisar del nuevo evento al cual invitaremos a todo el que quiera venir, el día 17 de marzo, presentamos un cuaderno de trabajo donde decimos que estos objetivos de desarrollo sostenible o estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza que tanto se oye hablar en el mundo empresarial hoy en día, los famosos criterios ASG, ESG en sus siglas inglesas, cómo los podemos meter en la cadena de valor de las compañías, no solamente en el reporting final o en una idea un poco de responsabilidad social corporativa de departamento que depende de presidencia y es la cara amable de la empresa, pero que no está en coherencia con el resto de lo que hace la empresa. Y a esto voy a ir un poco ahora en esta transparencia. Llevo aproximadamente 2/3 partes de mi charla, ¿vale? Para que tengamos claro por dónde voy. Durante mucho tiempo, el enfoque que tenían las empresas de reacción ante la problemática social era: yo tengo unos grupos sociales, sindicatos, ONGs, incluso a veces administración pública, ciudadanía. Bueno, tenía unos grupos de la sociedad civil organizada que cuando yo lo hacía mal o había un problema que yo había creado, estoy pensando esa compañía petrolífera que un buen día abandonó el Golfo de México porque ya había terminado, ya no era rentable la explotación petrolífera que tenía en el Golfo de México, y cuando se fue, pues se le olvidó limpiar. Yo siempre digo en plan broma, se le olvidó ponerle el taponcito al agujero que habían hecho para sacar el petróleo y creó una marea negra, ¿vale? Y entonces tengo a los Greenpeace de turno, a los ecologistas en acción, gritando en la puerta de mi sede social: oiga, usted tiene que hacer algo. Si la presión es muy fuerte, pues bueno, en aquellas épocas, y estoy hablando de finales de los 90 quizás, o por ahí, pues donábamos un poco de dinero o un mucho de dinero. Pongo un ejemplo claro. Cuando yo empezaba a trabajar en estos temas, año 94, 95, fue un año que circuló mucho una foto de un niño en Bangladesh cosiendo un balón con el logotipo de Nike. Bueno, no voy a entrar si el logotipo de Nike estaba pegado luego o no estaba pegado luego, si había sido un ataque de la competencia, pero es cierto que, bueno, pues el tema de la mano de obra infantil, de la explotación laboral, dio mucho la lata y Nike contestó poniendo una pirámide de balones de fútbol en la puerta del Museo del Prado esas Navidades. Todavía había pesetas y creo que la audiencia hoy sabe calcular en pesetas igual que en euros. Vendía los balones a 5.000 pesetas y la mitad o más de la mitad de lo que sacaba por cada balón se lo donaba a UNICEF. Esto se nos olvidó, había una presión social, contestamos con un donativo a UNICEF y una campaña de relaciones públicas muy bonita y muy además aprovechando Navidades y tal, y se nos olvidó ese tema. El siguiente paso en la contestación a las necesidades sociales de la empresa, del mundo empresarial, ha sido un enfoque pragmático. Aquí pongo yo lo del egoísmo ilustrado, de todo para el pobre pero sin el pobre. Podría poner también lo de un capitalismo ilustrado, todo para el consumidor pero sin el consumidor. Porque lo que estábamos haciendo desde la empresa era que ahora el consumidor me demanda que no tiene que haber plástico, pues eso pasaba. Hace escasamente un año y pico, toda nuestra preocupación era el plástico. Luego llegó la COVID y se nos olvidó el plástico. Pero recuerden, venía la COP de Chile, venía toda aquella época en octubre y estábamos todos, de alguna manera, preocupados por el medio ambiente y las empresas competían a ver quiénes eran la más verde de todas.
Y ahora, pues algunas siguen y otras, pues como ya al consumidor no le importa tanto, y aquí voy a, porque cada vez estoy estudiando más esto, no solo al consumidor, sino también al inversor, pues algunas veces se nos olvida esto. Es verdad que la COVID nos ha descolocado y también es verdad que nos está colocando en otras prioridades. Y en tercer lugar, y este enfoque tiene que ver con esas gafas que he puesto de fondo en la transparencia, es el enfoque de la miopía o el enfoque estratégico. Yo siempre recuerdo cuando yo estudiaba y luego cuando empecé a dar clases de marketing que recomendábamos siempre la lectura de un artículo de Theodore Levitt, La miopía del marketing, donde decía, solo tendrán éxito en el mercado, solo podrán continuar en el mercado aquellas empresas que piensen en necesidad y no en producto. Si yo estoy pensando en que mi negocio es el transporte en diligencia, es un ejemplo de Theodore Levitt, el día que alguien invente el coche me saca del mercado. Si yo pienso que estoy en el negocio de la movilidad o del transporte, seré yo el que invente el coche de alguna manera, ¿no? Bueno, pues aquí nos pasa un poco y pongo el ejemplo más claro. Hace escasamente unos meses, una gran compañía petrolífera española, Repsol, ha dicho que va a invertir 42.000 millones de euros, 42.000 millones de euros en su descarbonización. Repsol, empresa de petróleo, empresa petrolífera, empresa que ha estado basando su negocio en una energía carbonizada, ha dicho que va a empezar de aquí al, no recuerdo ahora si era el 30 o el 50, pero bueno, ¿lo hace porque quiera ser buena? Pues hombre, algo debe haber, pero sobre todo lo hace porque se acaba el carbón y el que no esté, aquella empresa energética que en estos momentos no esté pensando en qué hacemos en los próximos años y cómo cambiamos nuestro modelo de negocio y nuestra prioridad y cómo seguimos trabajando en el mundo de la necesidad, pues al final será expulsada del mercado. Y por último, y será la última parte de lo que quiero contar esta tarde, hay un enfoque dinámico, un enfoque para la innovación, para el aprendizaje de empresas que nacen ya con la idea de dar respuesta o de cambiar o de trabajar en esta problemática social que antes os he expresado. Voy muy rapidito por aquí para no enrollarme mucho más. Simplemente le hemos empezado a poner muchísimos apellidos al capitalismo. Muhammad Yunus, por cierto, cuando Muhammad Yunus gana el Premio Nobel de la Paz, yo escribí un artículo en un periódico diciendo que le habían dado el Premio Nobel de Consolación, que si lo que él hacía, este capitalismo inclusivo, estos microcréditos, este capitalismo para los pobres, era realmente una solución económica, le tenían que haber dado el Premio Nobel de Economía, como por ejemplo se lo han dado el año pasado a Esther Duflo. Pero no, a él le dieron el de la Paz, que es como el Premio Nobel de Consolación, ¿no? Bueno, quiero decir que hemos empezado a ponerle apellidos, capitalismo inclusivo, que tiene en cuenta a la base de la pirámide, a 4.000. Si dividimos el mundo en tres, 1.700 millones de consumidores podemos consumir, 1.700 millones de personas viven con menos de $1 al día, son lo que se llamaba en otras épocas los pobres de solemnidad, y en el medio hay 4.000 o 5.000 millones de personas que no son ni de un sitio ni de otro, pero que de alguna manera se puede hacer un capitalismo inclusivo o unos negocios inclusivos o negocios en la base de la pirámide. Bueno, no me enrollo con esto, ¿vale? He puesto ahí, por ejemplo, a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, con su hija, y cuando el día, en la carta que le escribió a la hija, cuando el día que nació la hija se convirtió, bajó del caballo, de alguna manera como San Pablo, cayó del caballo y dijo, Dios mío, qué mundo lo estoy dejando, y empezó a decir, a partir de ahora toda mi fortuna va a ir a, bueno, pues a paliar el mundo que le voy a dejar a mi hija, porque el mundo que le vamos a dejar a mi hija no me gusta. Lo que tenemos en ese enfoque muy anglosajón de una filantropía empresarial de yo he ganado mucho y ahora, por ejemplo, el señor Bill Gates y su mujer Melinda, y ahora dedicamos gran parte de los fondos que hemos ganado a la filantropía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué me pregunto esto del capitalismo? Porque ya no es solamente una cosa que pueda decir un profesor de universidad o un grupo de exaltados en los foros sociales mundiales. Recuerden hace unos años cuando cada vez que se reunía el G20 se reunían en un búnker porque llegaban detrás todos los grupos sociales que decía yo antes, ¿no? Todos los que criticaban. Ahora cada vez eso se da menos. ¿Por qué? Porque ambos mundos se van aproximando. Yo, como hablo desde el mundo más desde el punto de vista empresarial, que es lo que me toca, pues hablo de este mundo, pero el mundo de las ONGs y el mundo de los movimientos sociales también va cambiando. Se han dado cuenta que hay que colaborar. ¿Qué pongo aquí? Pongo la revista Fortune, verano del 2019, los señores y señoras que están en la Round Table, en la Business Round Table, sacan un manifiesto que dice beneficios y propósitos.
podemos trabajar o podemos perseguir las dos cosas, y empiezan a hablar de una cosa que luego el otro señor que tengo en la foto, y que no voy a pronunciar su nombre, perdonadme, pero soy incapaz de pronunciar el apellido de Klaus, pero que es el fundador y el CEO del World Economic Forum, dijo: tenemos que empezar a trabajar por el stakeholder capitalism, por el capitalismo que tiene en cuenta a todos los grupos de interés, que trata de hacer felices a los accionistas. Yo siempre recuerdo en mis clases de ICADE, cuando yo era alumno, la asignatura de dirección financiera, entraba la profesora Margarita Prat y nos decía: a ver, ¿cuál es el último fin de la empresa? Y todos teníamos que responder a coro: maximizar el valor del accionista. Bueno, pues eso, que era el capitalismo accionista y en el que hemos estado viviendo ese paradigma mucho tiempo, ahora ya no lo dicen unos exaltados o ya no lo dicen unos académicos más en la línea de la responsabilidad social corporativa, lo dicen las empresas. Ahora tenemos que maximizar el capital o maximizar el beneficio de todos los grupos de interés, de los accionistas, por supuesto, de los trabajadores, por supuesto, de los directivos, de los clientes, de los proveedores, de los inversores, bueno, de todo el mundo que se acerca a este tipo de cosas. Y esto es a lo que últimamente se le empieza a llamar economía de impacto. La economía de impacto es una nueva forma de entender la economía que de alguna manera combina el criterio económico con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Dice: queremos contribuir a generar un impacto social o medioambiental positivo desde el negocio, desde ganar dinero haciendo el bien de alguna manera, ¿no? Y voy, bueno, pues un poquito rápido para dar paso al debate, pero simplemente haciendo este continuo podríamos tener y no he puesto en la parte de arriba de la escalera, no he puesto a la empresa, digamos, capitalista pura y dura, donde el beneficio es el único fin, pero en las formas de contribuir a la problemática social tampoco debería poner entonces a Cáritas, porque no tiene actividad económica, pero me centro en el centro de la escalera, valga la redundancia. Acción social empresarial, lo que yo decía antes, ¿no? Sabemos que hay un problema, bueno, pues venga, por cada peluche que compres en IKEA le daremos a Save the Children un donativo. Está bien, no está mal, pero no está ni en el core business, ni es en un compromiso, y hoy hacemos esto y mañana, pues por cada menú que compres en IKEA, y IKEA ha cambiado muchísimo desde aquellas campañas, ¿eh? Bueno, pues por cada menú infantil, pues le daremos no sé cuánto a la Fundación Menudos Corazones. En el otro lado de la escalera tengo a Oxfam, que es una ONG, pero que tiene una tienda. Que la tienda, en principio, no da beneficios, pero que sirve para que un montón de artesanos y de campesinos en países en vías de desarrollo pues puedan comer bajo unas condiciones justas. Entonces, la tienda lleva mucho voluntariado, no soportaría muchas veces un análisis económico-financiero muy duro, pero está ahí y está haciendo actividad productiva. En el medio, dos paradigmas, y podríamos poner mucho más. Aguara, una empresa que vende agua embotellada con el fin de que todo el dinero que gana vendiendo agua sea para desarrollar proyectos de potabilización en países. Y Aguara se hizo muy famosa hace poco, en el mes de abril del año pasado, porque fue la que estuvo sirviendo agua en los hospitales de manera gratuita hasta que dijo: hasta aquí he llegado, no puedo soportar más. Pero creo recordar, y hablo de memoria, que fueron 3 millones de botellas de agua las que estuvo dando en los momentos más duros de la pandemia. Y otras que tenemos ahí son las empresas normales o normalizadas que han de impacto y repartir beneficios y darle el dividendo a sus accionistas, pero desde una bueno, he puesto la certificación B o B, porque es una de las que hay ahora mismo, pero que de alguna manera están cambiando ese modelo de negocio donde lo importante es repartir, ¿no? Para esto, simplemente decir que existen formas de medir. Aquí he puesto el Impact Compass de Stanford, pero bueno, hay otras muchas. El Impact Compass de Stanford pues me dice: oiga, midamos 5 principios: el valor a la sociedad, la eficacia de lo que estoy haciendo, la magnitud del impacto, si esto es escalable a otra gente que me pueda copiar o no, cómo estoy alineado con la misión de la empresa y cómo están los criterios ESG, ¿no? Y los podemos medir y podemos... O, por ejemplo, la economía colaborativa, que bueno, pues hay mucho que hablar de esto y no me voy a meter demasiado hasta dónde es verdadera economía colaborativa o no, pero bueno, la economía del uso o la economía compartida, que nos está haciendo cambiar también la forma de dar los negocios. O la propuesta de Christian Felber, la economía del bien común, donde mide a las empresas de acuerdo a esos criterios, ¿no? Y como decía antes, desde un capitalismo stakeholder, porque habla de
cómo estoy atendiendo a los proveedores, a los propietarios, a las personas empleadas, a los clientes, desde los criterios de dignidad, solidaridad, sostenibilidad y transparencia. O todo el mundo este que ha nacido de los nuevos emprendedores sociales que ahora mismo en España no tienen una concepción legal, pero que van naciendo, ¿no? Y que van haciendo de innovación, de aprendizaje continuo y que reconocen y persiguen oportunidades desde el negocio para hacer negocios un poco mejores. O el mundo que ha nacido ahora también desde hace unos años en España de la inversión de impacto social. Yo quiero entrar en un fondo de inversión poniendo mi dinero, recibiendo mi dinero a cambio, no quiero renunciar al retorno financiero, pero quiero que me garantices además que con tus inversiones estamos haciendo un impacto social y medioambiental positivo. Aquí hablaríamos, y no me voy a enrollar con esto tampoco, si luego sale en el debate, pues lo hablamos, 70%, 30%, 70% buscan un profit first, significa primero vamos a obtener retorno y luego con esto tenemos un impacto positivo fabuloso y un 30% impact first. Primero vamos a buscar dónde sin renunciar al retorno, pero bueno, llegado el caso, bueno, pues no pasaría nada por renunciar a un poco de ese retorno. En definitiva, y con esto, la economía de impacto en tiempos COVID, en tiempos de pandemia y más allá, desde antes y desde después, no he hablado mucho del tiempos COVID, pero vuelvo un poquito a la transparencia de las gafas. Fijaros la reacción que tuvieron muchísimas empresas cuando dijeron, ahí va, esto nos ha arrollado. Estoy poniéndole siempre el ejemplo de SEAT. Puedo hacer dos cosas, o parar y echar a todo el mundo a la calle y a cogerme un ERE, o ver a ver si de una manera innovadora, anda, pues resulta que los motores de los limpiaparabrisas tienen un funcionamiento muy parecido a lo que necesita un respirador. Adaptemos un poco a la cadena de producción, tengamos a nuestros empleados o a una parte de los empleados activos, veamos a ver cómo nos salen los números y sigamos trabajando, ¿vale? Y demos una respuesta. Y además eso supone, bueno, pues una mejora en imagen, en reputación, etcétera. En definitiva, la economía de impacto busca dar una solución nueva a un problema social que sea más efectivo, más eficiente, más sostenible o más justo que lo que ya había, pero, y termino como empecé, generando condiciones de felicidad para la sociedad, no solamente para los individuos. Cambio un poquito a ese señor que decíamos antes de pues nada, un placer haber estado con ustedes, con vosotros. Os estoy mezclando y el trataros de usted. Aquí dejo mis datos, aunque os dejaré la presentación, dejo mis datos para cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo. He disfrutado mucho preparando esta presentación y voy a disfrutar mucho en las preguntas y respuestas que tengamos a continuación, para lo cual dejo de compartir la pantalla. No me digan que han estado compartiendo la pantalla durante todo este rato. ¿No he compartido pantalla? ¿No he compartido la presentación? Sí, sí, lo has Vale. compartido, sí. Perdón, es que de repente me aparecía aquí como que no la estaba compartiendo. No, sí, lo has compartido, sí. Que me habíais dicho algo, pero bueno, dejo de compartir para no quitar mucho y pongo a cambio el vídeo para que nos veamos. Pues muchas gracias. Vale, pues ahora las preguntas que tengáis se las podéis hacer. Por el chat o levantando la mano. Ajá. ¿Alguna pregunta? Yo tengo la mano levantada, no sé si se ve. Ah, no se ve, ¿no? Sí, Eisma la tiene levantada, sí. Ah, vale. Sí, Carlos, mira, yo te quería preguntar, bueno, muchas gracias y enhorabuena por la presentación, ha ido muy rápido, son demasiados conceptos y demasiado profundos, pero bueno, yo creo que el resumen es muy válido. Mi pregunta mía tiene que ver, cuando hablamos de empresas de impacto y hablamos, por otro lado, en algún momento también se habla de empresas con propósito, ¿harías distinción entre ambas cosas o no? Si nos ponemos
intelectuales, y me pongo muy en plan profe de universidad, sí, pero en el fondo no. Quiero decir, al final la economía del propósito, y ahora hago una pequeña referencia a ella, no deja de ser que mi propósito es impactar. Entonces, bueno, pues al fondo me da un poco igual, ¿no? La economía del propósito, hasta donde yo sé, nace de una charla TED maravillosa, y si alguien no la ha visto, se la recomiendo. Está subtitulada, está en inglés, pero subtitulada, de un señor que se llama Simon Sinek, Zynnek, y que dice todo empieza con un porqué. Y lo que dice de alguna manera es que las empresas antes competían por los qués, competíamos porque sabíamos hacer algo y lo vendíamos, y era el qué estamos vendiendo, cuál es nuestro producto o servicio. Después, cuando la tecnología más o menos hace que todos los qués sean más o menos iguales, hemos estado buscando ventajas competitivas en los cómo. Yo lo hago más rápido, lo hago más bonito, lo hago tal, pero en los cómo. Y ahora la forma de competir, la forma de sobrevivir y sobre todo la forma de generar un impacto positivo para el planeta y para las personas es trabajar desde los porqués, desde el propósito. Yo creo una empresa para generar un impacto. Entonces, en ese sentido, propósito e impacto estarían muy relacionados. Yo los uso como sinónimo. ¿Otra pregunta? ¿Alguien ha levantado la mano, Paulino? No. Sé que es un bombardeo de conceptos y de ideas. Tenéis la grabación, tenéis mis datos también. Encantadísimo de tomarme ese café que alguien decía antes, aunque sea delante de la pantalla, y generarlo en plan tertulia. A continuación, en algún momento, a vuestra entera disposición, ¿vale? Si ahora no surge o no se puede, yo encantado de mantenerlo en otro momento cuando haga falta. Eisman ha vuelto a levantar la mano. Sí, yo aprovechando la oportunidad. Eres Julio, ¿verdad? Sí, soy Julio. Vale. Sí, aprovechando la oportunidad de que no hay muchas intervenciones, creo, vamos a ver, te corremos un riesgo, tanto o sea, hemos sintetizado tanto las palabras que corremos un riesgo. Toda actividad tiene impacto, toda actividad tiene propósito. Entonces, no estamos hablando, si vamos al diccionario, no es lo que queremos decir es propósito, sino propósito es muy específico, en un sentido muy determinado que no está en el diccionario. Igual te ocurre con impacto, estás hablando de impacto positivo en unos sentidos muy determinados. Entonces, yo creo que corremos aquí el gran riesgo de que todas las empresas son empresas con impacto, aunque sea negativo en muchos casos, o son con propósito, aunque el propósito sea refrescar el mundo. Vendiendo aunque sea bebidas azucaradas y cosas por el estilo. Entonces, no sé, esto se puede terminar con que los contenidos, los conceptos que hay detrás se prostituyen de alguna forma, como se ha ocurrido con otras muchas palabras también que tienen un sentido muy claro. No sé cómo habría que hacer para que de alguna forma decir, oiga, no, mire usted, ahí tiene que haber una medida bueno, la certificación B sí la tiene, ¿no? Pues algo parecido, pero sobre todo, hablando yo, me quería referir más al propósito, al fin último. No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, o sea, es como la palabra sostenibilidad, ¿no? Que ahora todo el mundo lo pone ya, está muy manida en ese sentido, sí. Y posiblemente, o sea, y en sus momentos estaba el greenwashing, o el vamos a lavarnos la cara con lo verde, luego fue el social washing, y ahora hay que tener cuidado, estamos en la burbuja del impacto o del propósito y haciendo un impact washing, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, no me he dado tiempo aquí, o no era en la materia de hoy, pero aviso o anuncio. La cátedra de impacto social que yo llevo dirigiendo desde el mes de junio, precisamente uno de nuestros principales objetivos, trabajos y encomiendas que tenemos es precisamente trabajar en esos principios de medir, de que cuando tú dices que tienes un propósito o un impacto social o medioambiental positivo, seamos capaces de medirlo y seamos capaces de, que sería un poco también el tema de medir los intangibles, ¿no? O sea, de que realmente estás generando lo que tú estás diciendo que generas y no le estás haciendo daño a nadie, ¿no? Hay muchos modelos y si queréis otro día pues los comparto más despacio.
unido un poquito entonces a estos temas que estamos diciendo, creo que, y yo intento siempre hablar del propósito o del impacto social y medioambiental positivo, intento decirlo siempre en ese sentido para no olvidarnos. Y terminando con la reflexión, el otro día tuvimos en la universidad la presentación de un libro. Es un libro pequeñito, se lee en media hora. Se llama 40, aunque tiene cosas que no estoy de acuerdo en todas con él. Se llama 40 aprendizajes sobre capitalismo e innovación social, de Alejandro de León. Ese es un chico que ha creado una microfinanciera y que durante el confinamiento pues se puso a pensar. Y entonces el debate que nos surgió en la presentación del libro, que tiene un poco que ver con lo que dice Julio, es: ¿tenemos que ponerle el apellido social a la empresa? ¿Tenemos que decir, oye, hay empresas sociales porque hay que ponerle el apellido para decir, yo sí soy de las que hace? Es como el tema de banca ética, ¿no? Yo hago la banca ética, la hago bien, y entonces, ¿qué significa con las demás? Yo tengo que decir que mi empresa es social porque mi empresa está generando, o lo que tendríamos que luchar es porque todas las empresas tengan ese propósito social, ese propósito de impacto social, y no haga falta poner el apellido. Es un debate que dejo abierto. Yo ni lo voy a cerrar, ni lo tengo yo del todo trabajado todavía, ¿vale? Por dónde inclinarme. Pero bueno, sí creo que en estos momentos hay que reivindicar la labor bien hecha, y por lo tanto, si estás colaborando con los objetivos de desarrollo sostenible, con un mundo más justo, más limpio, más tal, hay que reconocer, hay que medirlo, hay que demostrar que lo haces, pero luego hay que reconocértelo. Cristina. Muchas gracias. Cristina, por favor, Cristina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Curiosamente, esta respuesta que acabas de dar parece que le da la razón a la anterior persona que se preguntaba un poco lo del propósito, cómo medir el propósito, el impacto que puede ser bueno o malo. Es bien, no ponemos la etiqueta de social, simplemente lo incorporamos, pero alguien tendrá que validar si efectivamente lo estamos usando o no. En ese sentido, yo me pregunto si tú tienes alguna idea de cómo ahora estas nuevas visiones o estas nuevas tendencias está haciendo que las empresas o fundaciones, sobre todo grandes, que hasta ahora hacían lo de la RSC de aquella manera, ¿no? Daban partidas a poner pozos en África, yo qué sé, ¿no? Ahora están teniendo que, comillas, afinar mucho más ese compromiso, y bueno, ahora además tienen la obligación de presentar las memorias financieras, y en este momento parece como si hubiera una cierta competición con las ONGs, que hasta ahora han estado siempre dando respuesta a estas necesidades de impacto, y ahora, bueno, parece como si tuvieran que no sé cómo decir, ampliar sus redes y competir casi con las ONGs. ¿Tienes esa impresión? Yo tengo la impresión de que se está recolocando todo, ¿vale? Estamos viendo a ver cuáles son nuestros papeles. Yo antes ponía el ejemplo de finales de los años 90, principios de los 2000, cuando teníamos un problema en la sociedad, la empresa respondía, como tú decías, doy un donativo y ya se les olvidará. ¿Qué está pasando ahora mismo? Que cuando yo como empresa tengo un problema, por ejemplo, que en mi cadena de producción se ha detectado que algún proveedor está utilizando mano de obra infantil, esclava y tal, en vez de dar ese donativo, ahora me voy a buscar a la ONG que me va a ayudar a... Perdón, a lo mejor esto que estoy contando es un poquito utópico todavía, pero está pasando, ¿vale? Ahora yo voy a ir a buscar a la ONG que me ayude a que en mi cadena de valor no vuelva a pasar esto. En parte por necesidad, porque he visto que tenemos que trabajar juntos. En parte porque tengo esa Agenda 2030 que la he comprado, y además también porque las redes sociales, Internet, ahora me hacen estar mucho más visible, mucho más visible. Entonces ahora es muy difícil esconder algunas cosas que antes podía esconder y callar bocas con unos donativos. Ahora es muy difícil hacer eso, y también porque las ONGs se han dado cuenta que la labor combativa, reivindicativa, y hay algunas que lo tienen que hacer y veo bien que lo hagan, pero en su gran mayoría o otras cuantas han visto que o sea, al final, ¿cuál era mi misión? Voy a poner una misión de carácter más o menos ecologista.
Mi misión era generar un planeta limpio, verde y que no haya emisiones contaminantes. ¿Qué hago? ¿Protesto porque Repsol está emitiendo o me siento con los de Repsol a intentar diseñar un modelo verde de energía? Pues hace unos años era de la otra manera y ahora es más esta. Con lo cual, estamos de alguna manera haciendo contornos difusos. Estamos de alguna manera... Y bueno, pues como en todo esto hay fricciones, no está del todo terminado, pero ahí está, ¿no? Entonces yo creo que no estamos compitiendo, estamos colocándonos. Estamos en una nueva casa y estamos viendo a ver en qué habitación nos toca dormir a cada uno y cómo convivir. Miguel Ángel Urbano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy un poco outsider aquí. Fui alumno de ICADE. Bueno, agradezco al SECOT. Me enteré de esto por LinkedIn y felicitar al SECOT y agradecer también a Carlos por la presentación. Fui alumno tuyo en algún momento en E2 y mi pregunta iba bastante relacionada con la anterior. He trabajado en el tercer sector desde hace bastantes años y, bueno, al hilo de los ODS, claro, que incorporan una lógica muy diferente de los ODM, de los objetivos del milenio. Tengo la sensación de que el tercer sector clásico en España, en concreto, hablando en España, está perdiendo de alguna manera el espacio que tenía y este espacio está siendo ocupado por otras entidades, en general empresas, ¿no? Al hilo de la sostenibilidad, como decías, que es ese término tan manido. Y bueno, en esta lógica de competencia también que hablabas en la pregunta anterior, ¿qué impresión tienes sobre este tema? Sobre el espacio que tiene que jugar el tercer sector en esta economía de impacto que comentabas. Gracias. Vaya por delante que yo soy un firme defensor de la asistencia al tercer sector. He trabajado muchísimo con la coordinadora de ONGDs, con el tercer sector. Bueno, he trabajado mucho con ese sector y me siento muy cómodo en él, pero también precisamente por eso desde dentro veo que de alguna manera se han quedado obsoletos, ¿vale? Por varias razones. La primera era porque estábamos acostumbrados y les habíamos enseñado, que hay que hacer autocrítica también desde la universidad, les habíamos enseñado a pedir dinero público y hacer proyectos para pedir dinero público. Y eran muy buenos en esa parte técnica. Y se les había olvidado, por un lado, cuidar a su base social. Eso nos pasó cuando llegó el 15M. Y de repente vimos que había un movimiento de ciudadanía protestando o demandando o diciéndonos indignada y diciendo cosas por lo que fuera, y las ONGs tradicionales estábamos descolocadas. Y segundo, cuando se tuvo que cortar el grifo del dinero público, pues esa ha sido la grande debacle del sector. O sea, ahí hay cantidad de buen talento que se ha desperdiciado y hay muchas ONGs que han cerrado, otras que cerrarán y otras pues que están llevándose al talento a otras zonas. ¿Dónde? Pues precisamente a otro actor, que es el mundo empresarial, que está diciendo, oiga, y es que a mí me están demandando de alguna manera ahora me están demandando que ya no es que le dé el dinero a la ONG de turno para que la ONG sea buena y yo me pueda decir que bueno soy, que soy el padrino que da dinero a esta ONG. No, a mí me están demandando que sea bueno. ¿A qué voy a meter en mi dirección de no sé qué o en mi equipo técnico de no sé cuántos? A ese talento que está en el tercer sector que lo sabe hacer. Entonces yo creo, primero, que el tercer sector todavía no ha hecho la reflexión, o la está haciendo ahora, pero todavía no ha hecho del todo la reflexión. Voy a quitar un momento el vídeo porque me avisa de mala conexión, ¿vale? Quiero decir, el tercer sector todavía no creo que haya terminado de hacer la reflexión de hacia dónde va, y en ese sentido el sector empresarial lo tiene un poquito más trabajado, de alguna manera, ¿vale? Como siempre ahora en general es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que va por ahí. Y por lo tanto, pues iremos diluyendo, y de alguna manera además ahora se está configurando o estableciendo lo que ahora se viene a llamar el cuarto sector. Yo no es que sea muy defensor de él, ¿vale? Prefiero hablar de un sector empresarial y un sector no lucrativo que trabajan juntos, a que encima haya un cuarto sector de esta economía de impacto, ¿no? De este impacto, pero bueno. Joan. Muchas gracias. Joan. Sí, gracias. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones y a las gracias que has
tenido antes. Y mi pregunta va un poco en la línea de las dos anteriores. Vamos a ver, tú has hablado de enfoque defensivo, que por las presiones de los grupos sociales, pues hay mucho washing, sea social, sea green, sea... Vale, eso de momento es las reglas del juego que se han utilizado hasta la fecha, ¿no? Mucha RSE y demás. Pero esta economía de impacto, en principio, y por estar más en su ADN, debería ser más propia del tercer sector, de la economía social y solidaria, que lo tiene como principios. Es decir, ¿cómo es compatible con unas estructuras capitalistas clásicas en donde funcionaba el washing como etiqueta de RSE y tal y cual muy bien, pero poco más? Y por lo tanto, ¿cómo aterrizar de una forma más o menos eficaz esos propósitos que entiendo yo que deben ser finalistas? Si el propósito es finalista, tienes que ir o caer en la economía social y solidaria. Pero no sé si esto, digamos, lo puede albergar una economía capitalista clásica. Me gustaría conocer un poco, digamos, tu visión en cuanto a cómo se enfoca una cosa y otra. Pues lo primero, conociéndose. Cuando digo conociéndose, y ahora contaré una anécdota enseguida, ¿vale? Cuando digo conociéndose es teniendo ganas de conocer a ambos sectores. No me quiero poner yo de ejemplo de nada, pero hombre, yo no dejo de ser un profesor de ICADE y con todo lo que considera, y hay mucho antiguo alumno por aquí, todo lo que es ICADE, ¿vale? La corbata, para entendernos, pero yo he trabajado muchísimo con la red de la economía alternativa y solidaria, con la economía social y solidaria, y he oído los lenguajes de los dos lados. Y muchas veces he dicho, no os sentáis. Unos, porque viva el mal, viva el capital, y vamos a luchar y a seguir con ese discurso de la empresa no puede venir nada bueno, y otro porque precisamente se ha sentido muy atacado y yo no me voy a sentar con esos descamisados con jersey que vienen a contarme cosas que yo no sé. Entonces, yo creo lo primero de todo que tiene que haber un acercamiento. Para mí es verdad, esto que tú hablas de la economía social y solidaria no deja de estar en nuestra Constitución, no deja de estar en la, bueno, no se llama Constitución Europea, pero los principios constituyentes se habla de la economía social de mercado, ¿vale? Y no deja de estar en las últimas encíclicas, tanto de Benedicto XVI como de Francisco, cada uno de una forma un poquito distinta, pero no deja de estar ahí metido. No hablo ahora de la parte creyente, no me estoy metiendo en la parte creyente, sino como referentes ideológicos de un mundo, ¿vale? Que nos están diciendo, de un mundo occidental, que de alguna manera nos están diciendo, oiga, vayan por aquí, hagan una economía social. Y en Europa, los principios constituyentes de la Unión Europea nos dicen, la economía por la que apostamos es la economía social, de mercado. Otra cosa es que lo entendamos de una forma distinta. Continuando un poquito con esto, creo que lo importante para todo esto es saber medir. Y saber medir para que haya, no sé si organismos independientes, no sé si el papel del tercer sector puede ser sin ir a la confrontación anterior, donde digan, oiga, usted está haciendo un greenwashing, un impact washing, un social washing, o usted de verdad está haciendo una buena labor desde el mundo empresarial, está haciendo una buena labor y además yo le estoy ayudando a que lo haga, ¿vale? Entonces, y vuelvo a lo de antes, y con esto digo que si no me enrollo, y hay varias preguntas, al final nos hemos animado. De alguna manera estamos en un momento de evolución, de cambio. Acordaros cómo ha empezado. Hay tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. En ese sentido nos estamos intentando colocar, con lo cual, bueno, pues no sabemos muy bien. Antes teníamos la hoja de ruta muy clara y ahora las hojas de ruta nos cambian, entran actores nuevos y nos sentimos un poco descolocados e incómodos, ¿no? Y todavía tenemos que colocarnos bien en la silla. Cristina. Sí. Efectivamente, yo estoy llegando a un punto de conexión con la primera respuesta que has dado a mi pregunta. Yo he comprendido también que es verdad que como para todo hay que hacer alianzas, que efectivamente las empresas del tercer sector tienen que estar profesionalizadas, como no podía ser de otra manera, no es hacer por hacer o de buenismo, pero es verdad que, como decía el último que ha preguntado, realmente quien domina ese territorio es el tercer sector. Entonces, por eso yo te preguntaba, y a mí yo he creído ver en algunas exposiciones de grandes empresas a la hora de incorporar estas nuevas miradas, que había un poco como has dicho en un momento, ¿para qué voy a
concertar con alguien del tercer sector si lo puedo hacer yo con mi propia organización. Bueno, pues en ese caso efectivamente hay que validar si lo que estás haciendo es poniéndote una máscara para aparecer o si realmente cuentas con gente que que tiene ya un recorrido en el tercer sector, que conoce los públicos a los que hay que, entre comillas, atender. No, yo lo entiendo, lo que dices lo veo, pero yo creo que hay todavía un riesgo de atrapamiento. Sí. Total, y la única cosa que yo diría solamente a tu intervención, 2 puntualizaciones. Bueno, una puntualización y un añadido. La puntualización, el tercer sector ya era profesional en otras cosas, ¿vale? Igual que hay gente muy mal formada en muchas empresas, lo que pasa es que la empresa tiene mecanismos, de alguna manera, para buscar la eficacia, la eficiencia y expulsar, perdón por la expresión, de la empresa al que no lo es. El tercer sector le costaba un poquito más y se ha basado muchas veces más en criterios ideológicos. Yo recuerdo, voy con anécdota personal, la primera vez que yo monté un restaurante, era de comercio justo, teníamos los números más o menos nos salían, teníamos, bueno, pues esas ideas románticas de vamos a crear una empresa inclusiva y aquí todos somos participativos y todos hablamos, y un buen día nos dimos cuenta que el cocinero le daba completamente igual nuestro comercio justo, nuestro cuidar a las personas, nuestro dar empleo a los desfavorecidos. Él quería cobrar y además se había compinchado con el carnicero y nos estaban pasando las facturas al doble. Y nosotros éramos totalmente ingenuos, y el día que nos dimos cuenta, bueno, la de tiempo, la de semanas que pasamos discutiendo de cómo despedir al cocinero, y pobrecito, y nos había engañado con el doble de las facturas, y estábamos con el dinero al cuello, y todavía discutimos cómo le teníamos que despedir, si había que despedirle o no. Bueno, pues eso en el tercer sector nos ha pasado más. Pero, sin embargo, tenemos cosas muy buenas. El análisis de la realidad social, el conectar con los públicos, el tener un poco la idea del propósito que decíamos antes. Entonces, yo creo que lo único que hay que hacer es, cuando yo en mi empresa necesito llenar un departamento, hago una selección de personal, hago una selección de talento, buscando el que mejor aplica, pues ahora tenemos unas necesidades en la empresa donde, no digo de personal concreto, digo también de socios estratégicos, ¿vale? Pues vamos a verlo así. Sí. Perdón, y el otro añadido, uno era la puntualización, el añadido, y se nos está olvidando el primer sector, que también tiene que, o sea, el Estado, las administraciones públicas, que en algún momento algo tendrán que decir en todo esto, ¿eh? Totalmente. Manuel Robles. Sí, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo me he incorporado un poco tarde, bueno, un poquito, muy pocos minutos, y no sé si se habrá hablado algo sobre el COVID al principio, sobre la relación con el COVID y la economía, porque me he incorporado como 10 minutos tardes. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta un poco de rabiosa actualidad, pero que creo que me la puede contestar un personaje como tú. ¿Qué opinas de, digamos, entre comillas, la intromisión del Poder Judicial vasco en la economía COVID al haber dejado que se abran la hostelería y están ya otras autonomías tratando de copiar ese asunto, cuando lo que dicen los técnicos y los que saben de qué van en este asunto es que hay que confinar cuanto antes lo máximo posible a la gente para que no entremos en la cuarta ola? ¿Esto se puede contestar o es demasiado fuerte? Desconozco el caso. ¿Desconoces el caso? O sea, desconozco, sí. No estoy. Perdón un momento, que es que. Sí. Por favor, es que estoy. Desconozco. ¿Te lo puedo aclarar? Para hablar, porque no. Personalmente, sí, vas a aclarar. Lo que pasa es que no sé si voy a estar capacitado para responderlo, pero sí. ¿Sí qué? Que sí, que me lo puedes aclarar, que por aclararlo, por supuesto. Bueno, pero que no sé si voy a estar capacitado para responderlo. Es muy fácil. Lo que yo venía hoy preparado. Es economía social, al fin y al cabo, porque el Poder Judicial, es decir, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha contradicho la orden del gobierno vasco respecto a que la hostelería hay que mantenerla como la tenían ellos, semicerrada. Entonces ha dicho que no hay datos suficientes y que se puede abrir.
Y hay ya otras autonomías que están copiándolo para hacerlo, para que los tribunales, llevando a los tribunales la restricción hostelera, para que dejen abierto todo, cuando lo que dicen los técnicos es que hay que confinar un poco más para no socializar y que haya más contagios. Te pregunto si puedes contestar esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? No lo sé, o sea, sinceramente, o sea, yo creo que en estos temas ahora mismo no me siento preparado ni capacitado para dar una respuesta desde una óptica o desde un punto de vista más o menos académico o como profesor. Como persona de la calle, bueno, pues como charla, por así decirlo, de cafetería, tengo mi opinión, ¿no? Y mi opinión es que estamos dando palos de ciego. Hay autonomías que han confinado y que han cerrado hostelería, y hay autonomías que mantienen todo abierto, y al final los números, o medio abierto, y al final los números de contagios y las incidencias están siendo parecidas. Entonces, es que de verdad no tengo no es que no quiera responder, es que no lo sé, no tengo una opinión al respecto fundamentada, no lo he pensado, lo siento. Bueno, perdóname que te corte, me gustaría que si algún interviniente o alguien de los que estamos metidos hoy en tu chat tiene alguna opinión, que la diera, porque me parece que es una cosa de rabiosa actualidad, si fuera posible. Ahora, si parece demasiado políticamente incorrecto, te agradezco tu opinión. Hombre, yo creo, me atrevo a intervenir, que es un tema más bien político, y además, como bien dice Carlos, tampoco es un tema claro. Entonces yo creo que lo podemos obviar e ir a otro tema que se centre más en lo que estamos hablando en la ponencia, ¿no? Sí, pero yo había leído en el título que era economía también relacionada con el COVID, ¿no? No, economía de impacto, en tiempos de pandemia. Pero hablabais en tiempos de pandemia. No de la pandemia, sino de la pandemia. Estamos en tiempo de pandemia. Bueno, os agradezco, de verdad os agradezco enormemente el esfuerzo que habéis hecho. Y estoy deseando que llegue ya el de marzo para meterme también. Estupendo. Muy bien, pues si no hay otra pregunta, Carlos, no podemos más que agradecerte enormemente la estupenda charla que nos has dado, y de verdad, creo que ha sido muy útil para todos. Muchísimas gracias, Carlos. Y sobre todo que te pongas bien, o sea, que no sientas el tema de haber dado positivo, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos. Como alguien decía, alguien ha preguntado en el chat, ¿habrá segunda parte? Por mi parte, encantadísimo de pensar en una segunda parte y de seguir debatiendo y de seguir hablando. Así que, nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas